quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Nos encontramos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más compartir este momento. Soy tu maestra Santa Méndez y he estado contigo en todo este proceso de aprendizaje en tu materia de lengua española. Se enamoró como un loco de esa morenita espigada y ocurrente.
de ojos chispeantes, que bailaba el merengue como una vedette de la voz dominicana. Y ella de él. A la segunda salida, a un cine y a una boite, pudo besarla y acariciarla. Era la mujer de su vida. Nunca podría estar con nadie más. El apuesto Amadito había dicho estas cosas a muchas mujeres desde sus días de cadete, pero esta vez las dijo de verdad. Luisa lo llevó a conocer a su familia en La Romana y él la invitó a almorzar donde la tía Meca, en Ciudad Trujillo. Y un domingo, donde los Estrellas Adalá quedaron encantados con Luisa. Cuando les dijo que pensaba pedirla, lo animaron. Era un encanto de mujer. La cabeza plateada se movió y aquellos ojos grandes, fijos, sin brillo y sin humor, buscaron los suyos. Yo nunca he tenido miedo en la vida, confesó después el muchacho, hasta que me cayó encima esa mirada. Hubo un largo silencio, mientras aquellos ojos examinaban su uniforme, su correaje, sus botones, su corbata, su kepis. Amadito comenzó a sudar. Sabía que el menor descuido indumentario provocaba al jefe un disgusto tal que podía irrumpir en violentas recriminaciones. Esa hoja de servicios tan buena no puede mancharla casándose con la hermana de un comunista. En mi gobierno no se juntan amigos y enemigos. Hablaba con suavidad, sin quitarle de encima la mirada taladrante. Pensó que en cualquier momento la chillona vocecita soltaría un gallo. El hermano de Luisa Gil es uno de esos subversivos del 14 de junio. ¿Lo sabía? No, Excelencia. Ahora lo sabe. Se aclaró la garganta. Y sin cambiar de tono, añadió: hay muchas mujeres en este país. Búsquese otra. Sí, Excelencia. Lo vio hacer un signo de asentimiento, dando por terminada la entrevista. La fiesta del chivo, Mario Vargas Llosa. El fragmento que acabamos de leer pertenece a una de las historias más llamativas de nuestro país. Muchos autores han explotado la realidad dominicana y las vivencias de la tiranía trujillista para crear sus ficciones. Recuerda que la literatura permite al autor jugar con los hechos, reinventar, recrear, quitar o añadir a la realidad. Sin embargo, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa está ambientada en parte de nuestra historia escrita, documentada también con hechos reales, sin dejar de lado la creación y estilismo literario. Por eso, en esta propuesta literaria se presenta un doble retorno, narrado magistralmente en 3 historias. Podemos notar al personaje Urania, quien visita a su padre en Santo Domingo, después de haber estado ausente por 35 años. Luego, pasar al 1961, cuando la capital dominicana era dominada por Trujillo. Por un lado, observamos de cerca el mundo del dictador apodado El Chivo, y por el otro, las experiencias y vivencias de un grupo de inconformes con el régimen dictatorial que decidieron tomar justicia en sus manos. Así como este autor, ganador de un premio Nobel de Literatura, muchos otros han tomado datos de esta dictadura sin ejemplos para grandes creaciones. Muchas de estas versiones han sido llevadas a la pantalla grande, de manera que también puedes corroborar lo escrito, la ficción literaria, con la realidad que ya conoces. No pierdas la oportunidad de hacer tus comparaciones y así crear tu propia opinión de estas novelas y películas. Se fundamentan en parte de ti, de tu historia. La información siempre está al alcance. Cuando lees, enriqueces tu intelecto. Y la premisa de siempre: los grandes lectores se hacen preguntas y tú eres un buen lector. ¿Ya leíste La fiesta del chivo? Te invito a disfrutar de esta joya literaria y espero que lo disfrutes tanto como yo, simplemente porque a mí me encanta leer. De acuerdo con las clases ya vistas en la televisión y escuchadas en la radio sobre cómo se estructura un ensayo argumentativo, te invitamos a que pienses acerca de lo aprendido,
a través de las siguientes actividades para corroborar saberes previos. Responde las siguientes preguntas según lo que sabes. ¿Qué recuerdas acerca de este tema? ¿Cuáles son los elementos principales de la estructura del ensayo argumentativo? ¿Cuáles ensayos argumentativos has leído? ¿Cuáles elementos o características puedes recordar de algún ensayo argumentativo que has leído? En la clase anterior conversamos acerca del ensayo argumentativo. Ya sabemos que es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer al lector de las ideas expuestas, que su estructura cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo, y que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de los razonamientos propuestos. Al hacer un análisis práctico de un ensayo se puede notar que en el primer párrafo encontramos una declaración de tesis clara, concisa y definida, donde tomamos el contexto revisando el tema de una manera general, tal como lo visto en la clase anterior. Para seguir practicando, identifica y subraya en el siguiente párrafo introductorio la declaración de la tesis. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. ¿Cuál es la tesis? Recuerda que es bueno discutir tus respuestas con tus compañeros y con tu maestro guía. Una vez hayamos identificado la tesis, explicamos por qué el tema es importante o exigencia, o por qué los lectores deberían preocuparse por el tema. En el párrafo introductorio siempre se explicará de qué trata el ensayo. Se hará de forma que atrape al lector para que éste continúe leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Me encanta que desarrolles tus habilidades de comprensión. Estas te ayudan a no solo entender los textos, sino también a poder comunicar tus propias ideas sobre el mismo. Recuerda que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias, descriptivas y reflexivas. Asimismo, es un instrumento para la persuasión y la búsqueda de reacciones individuales o masivas sobre temas o situaciones del presente político y social del mundo. Ahora bien, en otros momentos hemos hablado de argumentar y persuadir. ¿Cuál será la diferencia? Argumentar es convencer a alguien basado en presentar tu propuesta de forma clara y concisa. Persuadir significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando el conocimiento. Uno dirigido a su cerebro y el otro a sus sentimientos y emociones. Retomemos el texto de la clase anterior sobre la identidad. Título del ensayo: La identidad cultural en los países de América Latina. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural,
la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet, que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Esta realidad suscita interrogantes profundas sobre la estabilidad social, que es amenazada por posturas superficiales y pragmáticas. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Cuando se toma conciencia de esto, es más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. ¿Sabes cuál es la finalidad de este ensayo? Espero que tu respuesta se acerque a que el autor quiere demostrar que, en la actualidad, el proceso de globalización cultural avanza de una manera palpitante. Es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo, que pensemos acerca de nuestra identidad, para que de este modo establezca los objetivos y nos planteemos una misión en particular. Por lo tanto, en este ensayo argumentativo, su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor. Ya marcaste la tesis. Enumeremos ahora algunos argumentos. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. ¿Qué quiere demostrar el autor? Demostrar
Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda de una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. ¿Qué se opina sobre el tema? Exponer tu manera de pensar. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet, que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. En otras palabras, implica que debemos tomar conciencia de esto. De esta manera será más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. Siendo así, ¿a qué te motiva el autor? Nos insta a reconocer nuestra cultura y de este modo podemos aceptar y respetar las culturas de los demás ante la diversidad, llevando esto a una cultura de paz. Otra cosa es que siempre un ensayo argumentativo va a contener elementos de un ensayo expositivo, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos expuestos coherentemente, intentará justificar y demostrar sus razonamientos. Las funciones del ensayo argumentativo son argumentar, demostrar, persuadir, exponer tu manera de pensar, el manejo de los temas variados y el alcance de tus palabras. Cuando hablamos del manejo de temas variados, es que no puedes hablar de lo que no conoces, por lo que para redactar un ensayo argumentativo necesitas documentarte para poder persuadir a través de tus palabras. Para culminar, debemos recordar que un ensayo argumentativo es un texto de tema libre, cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor, que siempre va a contener elementos de un ensayo expositivo, ya que necesita explicar su posición frente a una determinada problemática o tema. El autor, mediante conceptos expuestos coherentemente, intentará justificar y demostrar sus razonamientos. Las funciones del ensayo son argumentar, demostrar, persuadir, exponer tu manera de pensar, el manejo de los temas y el alcance de tus palabras. Hemos llegado al final de esta lección. No olvides comunicarte con tu maestro para tu retroalimentación. Además, recuerda que aún debes cuidarte del COVID-19, tú y tu familia. Pronto estarás en las aulas y debes tener precaución y obedecer al protocolo de vuelta a clases. Así me despido y te invito a nuestro próximo encuentro. Bendiciones.
querido estudiante, bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Es un placer compartir contigo. Soy tu profesora Sonia García. Recuerda el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud aprendiendo desde casa. Ya puedes vacunarte en tu centro más cercano. Asiste. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o en tu horario de lunes a viernes o en nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de resistencias eléctricas, para lo que debemos lograr relacionar apropiadamente las reglas de Kirchhoff con la conservación de la energía y la carga. Colócate en tu espacio de trabajo y reúne los siguientes materiales para iniciar nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En la clase anterior trabajamos la resistencia eléctrica, que no es más que la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente. Se mide en ohmios en el sistema internacional. En la clase de hoy explicaremos las resistencias en serie y paralelo, pero antes estudiaremos algunos conceptos y reglas de interés sobre la terminología de circuitos. Presta mucha atención. Nodo: una unión en donde dos o más elementos se conectan. En el esquema se muestran 4 nodos con los puntos negros al centro. Rama: las ramas son las conexiones entre los nodos. Una rama es un elemento, resistor, capacitor, fuente, etc. El número de ramas en un circuito es igual al número de elementos. Hay 6 ramas en este circuito, una por cada elemento. Circuito: la palabra circuito viene del círculo. Un circuito es una colección de componentes reales, fuente de poder y fuentes de señales, todas conectadas de modo que la corriente pueda fluir en un círculo completo. Circuito cerrado: un circuito es cerrado si el círculo está completo, si todas las corrientes tienen una trayectoria de regreso a donde iniciaron. Circuito abierto: un circuito es abierto si el círculo no está completo, si hay algún hueco o apertura en la trayectoria. Cortocircuito: ocurre un corto cuando una trayectoria de baja resistencia está conectada a un componente. El resistor tiene la trayectoria prevista para la corriente, la cual se desvía de su trayectoria esperada, a veces con resultados dañinos. El alambre provoca un cortocircuito sobre el resistor al proporcionar una trayectoria de baja resistencia para la corriente. Haces un circuito al cerrar la trayectoria de la corriente, como cuando enciendes un interruptor. Romper un circuito es lo opuesto. Apagar un interruptor rompe el circuito. Malla: una malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Puedes pensar sobre esto como una malla para cada ventana abierta de un circuito. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Hay 3 mallas en el circuito, una por cada ventana abierta dentro de él. Nodo de referencia o tierra. Tierra: el nodo de referencia suele referirse como la tierra. Una estaca de metal clavada en el suelo junto a una casa. El cable sujetado a la estaca se curva hacia la derecha para proporcionar la referencia de seguridad de tierra para el sistema eléctrico de la casa. Algunas veces se sujeta el cable de tierra a una tubería de agua cuando éste desaparece en el suelo. El concepto de tierra tiene 3 significados importantes. Número 1.
La tierra es el punto de referencia a partir del cual se miden los voltajes. Número 2. La trayectoria de la corriente eléctrica de regreso a su fuente. Y número 3. Una conexión física directa a la tierra, la cual es importante para la seguridad. Escucha con atención las informaciones siguientes. Gustav Robert Kirchhoff, nacido en 1824, fue un matemático y físico alemán con notables aportes en los circuitos eléctricos, que son de notable importancia y utilidad en la ingeniería eléctrica. Kirchhoff encontró la forma correcta de reducir circuitos en otros más sencillos. Para ello, enunció 2 leyes. Las leyes de Kirchhoff. Estas describen el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Primera regla de Kirchhoff. La primera regla se basa en el principio de la conservación de la carga. Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. La representamos con la siguiente ecuación. Sumatoria de corriente adentro es igual a sumatoria de corriente afuera. También llamada ley de los nodos, sostiene que, como consecuencia de la conservación de la carga, la suma de todas las intensidades que llegan es igual a las que salen. Es importante tener en cuenta que la carga se mide en coulombios, la corriente en amperios y el tiempo siempre en segundos. En dado caso, también es importante advertir que esta primera ley únicamente es válida si la densidad de carga eléctrica siempre es constante. Es decir, si aumenta el voltaje u otras variables, no se cumple lo establecido en la primera ley de Kirchhoff. Por ende, para probar esta ley es necesario mantener controlado el circuito eléctrico sin altibajos. Ley del voltaje de Kirchhoff o segunda ley. La ley de voltaje de Kirchhoff dice: alrededor de una malla, la suma de subidas de voltaje es igual a la suma de bajadas de voltaje. O sea, en todo circuito eléctrico cerrado ocurre que las sumas de las tensiones de una batería siempre son iguales a la suma de las caídas de tensión de cada una de las resistencias de dicho circuito. La ecuación es sumatoria de V de subida igual a sumatoria de V de bajada. O sea, que la sumatoria de los voltajes de subida es igual a la sumatoria de los voltajes de bajada. Esta ley se explica por el hecho de que una carga no regresa a su punto de inicio por la disipación de la energía. Dicho de otra manera, la energía emitida por una batería en un circuito se va consumiendo entre sus distintas resistencias. La pérdida de esta energía es equivalente a la suma de diferencia de potencial de todas las resistencias. Las leyes de Kirchhoff se aplican al estudio de las resistencias en serie y paralelo, que veremos a continuación. Resistores en series es cuando la corriente que circula a través de cada uno de los componentes es la misma, y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. Cuando varias resistencias se conectan una a continuación de la otra, como se muestra en la imagen, se dice que están conectadas en serie. Lo que caracteriza a este circuito, según las leyes de Kirchhoff, es: número 1, que la corriente que circula por todos los elementos que lo componen es la misma. Número 2, el voltaje que suministra la batería es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias, que es lo mismo. V es igual a intensidad de corriente por resistencia 1 más intensidad de corriente por resistencia 2 más intensidad de corriente por resistencia 3. Número 3. La resistencia que puede sustituir a las que están asociadas en serie es igual a las sumas de las resistencias de cada uno de los resistores.
Para 3 resistores conectados en serie, la resistencia equivalente a las 3 la encontramos con la siguiente fórmula. RT es igual a R1 más R2 más R3. La resistencia equivalente de varios resistores conectados en serie es igual a la suma de las resistencias de los resistores que intervienen en el circuito. Veamos un ejemplo. Número 1. En el siguiente circuito, calcula A. La resistencia total del circuito en serie. B. La corriente de la fuente. C. Determina los voltajes B1, B2 y B3. Tenemos los siguientes datos. R1 o resistencia 1 es igual a 2 ohmios. R2 es igual a 1 ohmio. R3 es igual a 5 ohmios. El voltaje o la diferencia de potencial es igual a 20 voltios. Tenemos que calcular la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por ellos. Lo primero que debemos observar en este circuito es que tenemos solamente 3 resistencias eléctricas de 2, 1 y 5 ohmios. A su vez, tenemos una fuente de tensión o voltaje de 20 voltios y por ella pasa una intensidad de corriente, la cual no sabemos y tenemos que calcular. Solución. Para la respuesta A, tenemos que calcular la resistencia total del circuito. Para poder calcular la resistencia total, tenemos que sumar las resistencias porque esas se encuentran en serie. Eso será igual a RT igual a R1 más R2 más R3, lo que será igual a 2 ohmios más 1 ohmio más 5 ohmios, que nos da un total de 8 ohmios. La resistencia total equivale a 8 ohmios. B. La corriente de la fuente. Para poder encontrar la corriente de la fuente, tenemos que relacionar las variables de tensión y resistencias equivalentes, o sea, la resistencia total. Así que aplicamos la ley de Ohm. Como nuestra tensión o voltaje de la fuente es de 20 voltios y la resistencia equivalente es de 8 ohmios, entonces para hallar la intensidad de la corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia. Eso será igual a 20 voltios entre 8 ohmios, que nos da un total de 2.5 amperios. Por lo que a través del circuito tenemos una corriente de 2.5 amperes. A su vez, sabemos que por regla tenemos 2.5 amperes en cada resistencia, o sea, en la de 2, en la de 1 y en la de 5 ohmios, cumpliendo así la ley de Kirchhoff. C. Voltajes en B1, B2 y B3. Ahora, para el cálculo del voltaje o la tensión en cada resistencia, aplicaremos la fórmula de la ley de Ohm, pero despejando a B en función de sus otras dos variables, quedando de la siguiente forma. B es igual a intensidad de corriente por resistencia, o sea, V igual a I por R. Aplicamos la fórmula en cada resistencia. Para el voltaje 1 será igual a I por R1, que es lo mismo que decir 2.5 amperios por 2 ohmios, que tiene un valor de 5 voltios, que será el voltaje 1. Para el voltaje 2 multiplicamos la intensidad de corriente por la resistencia 2, o sea, B2 es igual a I por R2, lo que es lo mismo que multiplicar 2.5 amperios por 1 ohmio y es igual a 2.5 voltios, que sería el voltaje 2. Para el voltaje 3 multiplicamos la intensidad de corriente por la resistencia 3, o lo que es lo mismo, 2.5 amperios por 5 ohmios y nos da un total de 12.5 voltios. Sumamos todos los voltajes obtenidos. BT o voltaje total será igual a B1 más B2 más B3, que es lo mismo que 5 voltios más 2.5 voltios más 12.5 voltios, lo que es igual a 20 voltios. La suma individual de la tensión en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente principal, que era 20 voltios.
Resistores en paralelo. Cuando en un circuito eléctrico se colocan varias resistencias de modo que la diferencia de potencial entre ellas sea común, mientras que la intensidad de la corriente que circula por cada una de ellas es distinta dependiendo de su valor, decimos que son resistencias en paralelo. Como vemos en la imagen, lo que caracteriza al circuito de resistores en paralelos es, número 1, la corriente que suministra la batería es la suma de la corriente que circula por cada una de las resistencias. O sea que I es igual a I1 más I2 más I3. Número 2, el voltaje que suministra la batería es igual al voltaje en cada uno de los resistores. Número 3, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias de cada uno de los 3 resistores. Según la primera ley de Kirchhoff, 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, lo que es lo mismo que la unidad dividida entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Veamos un ejemplo. Problema 1. En el siguiente circuito en paralelo, determina la resistencia total. Tenemos los datos. Nos piden calcular la resistencia total o RT. Nos dan la resistencia 1, que es igual a 2 ohmios, la resistencia 2, que es igual a 4 ohmios, la resistencia 3, que es igual a 5 ohmios. Solución. Para poder solucionar este problema es realmente muy sencillo, porque observamos de primera instancia que las 3 resistencias están completamente en paralelo. Para ello, aplicamos la fórmula de sumar resistencias en paralelo. La resistencia total será igual a 1 dividido entre 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 5 ohmios. Eso es igual a 1 dividido entre 0.95, que nos da un resultado de 1.053 ohmios. Luego de estos ejemplos, practiquemos en casa. Ejercicio número 1. La resistencia equivalente a 6 lámparas iguales en serie vale 100 ohmios. ¿Cuánto vale la resistencia de cada lámpara? Ejercicio número 2. Una casa alimentada con 120 voltios tiene encendidos las siguientes bombillas: 40 watts, 60 watts y 75 watts. Determina la resistencia equivalente de estas bombillas. Ejercicio número 3. Calcula la resistencia equivalente de 3 resistencias, cuyos valores son R1 igual a 3 ohmios, R2 igual a 6 ohmios y R3 igual a 8 ohmios, conectadas: A, en serie; B, en paralelo. Ejercicio número 4. 3 aparatos eléctricos de 8 ohmios, 15 ohmios y 20 ohmios se conectan en paralelo a una batería de 45 voltios. A. Calcula la resistencia equivalente o total. B. Determina la corriente total suministrada por la batería.
Recuerda trabajar estos ejercicios con tu maestro y tus compañeros para reforzar tu aprendizaje y aclarar dudas. Y bien, ¿qué aplicaciones tienen los conocimientos adquiridos? Las resistencias las podemos utilizar en el funcionamiento de calentadores de agua, para calentar el aire, o las diseñadas para hornos industriales o para la inyección de plástico. También están en aparatos domésticos, por ejemplo, en las planchas, en una freidora o en las tostadoras. El circuito en paralelo es el modelo empleado en la red eléctrica de todas las viviendas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. También usamos en puertas electrónicas y en lámparas de múltiples bombillas. Estos saberes los adquirimos hoy, donde vimos las resistencias en serie y en paralelo, su funcionamiento y las leyes de Kirchhoff y su terminología, acompañadas de imágenes. Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. Vacúnate y continúa con el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. Gracias por permanecer con nosotros. Estás invitado a nuestra próxima clase, donde veremos el tema de física moderna. Te deseo un excelente día. Bienvenidos sean todos a una nueva lección de inglés con su profesor Juan Wilmore. Es un placer, como siempre, dirigirme a ustedes, mis queridos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy feliz de poder llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet. Les exhorto que mantengan la sintonía hasta el final de la clase para que no se pierdan el contenido de hoy, donde estaremos enseñando bajo el tema narrar hechos reales o imaginarios. I hope you're ready. Comencemos. Para esta clase necesitarás a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English or Spanish. Esta vez aprenderás sobre vocabulario, gramática, lectura y escritura relativas a narrar hechos reales o imaginarios. Además, podrás evaluar tus conocimientos antes y después de completar la clase. Esperamos que disfrutes esta experiencia de aprendizaje. Antes de dar inicio formal a la clase, es muy importante que evaluemos tus conocimientos acerca del tema del día. Para esto, pasemos a la autoevaluación inicial. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can write a sentence that includes words related to stories and mishaps, such as run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. Puedo escribir una oración que incluya palabras relacionadas con historias y percances, tales como run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. I can write at least 6 sentences using past simple and past continuous in order to narrate mishaps. Puedo escribir por lo menos
6 oraciones en pasado simple y pasado continuo para narrar percances. Welcome back, my dear students. El día de hoy tenemos un contenido que no se pueden perder. Estaremos hablando de la importancia de narrar eventos en inglés, lo cual nos ayuda a comunicarnos más efectivamente. Además, vamos a necesitar de la información que aprendimos en la clase anterior, en donde aprendimos nuevo vocabulario relacionado a percances, el cual pondremos en práctica el día de hoy. Ahora pasemos brevemente a revisar sus tareas, ya que en nuestra clase anterior les propuse escribir por lo menos 4 oraciones con las palabras run into, burn, fall down, trip over, a flat tire, to spill, and to pass out. Veamos estas posibles soluciones a la tarea. Possible answers to the previous homework. Aquí te presento estos 4 ejemplos de cómo hacer oraciones con las palabras ya descritas. En el ejemplo número 1 tenemos I always run into my friends on my way home. En el ejemplo número 2 dice take the chicken off the stove, don't let it burn. Saca el pollo de la estufa, no lo dejes quemar. En el ejemplo número 3 dice my bike has a flat tire. Flat tire, un neumático ponchado o pinchado. Be careful, you almost trip over the wires. Trip over. Recuerden que trip over significa tropezar y la palabra wires se refiere a cables. You almost trip over the wires. Casi tropiezas con los cables. Si aún no has completado tu tarea, usa los ejemplos anteriores como guía y no pierdas la oportunidad de practicar. Así tendrás la destreza de usar los conocimientos adquiridos cuando enfrentes un escenario real. A propósito de práctica y destreza, durante la lección de hoy estaremos realizando varios ejercicios para precisamente poner a prueba lo que hemos venido aprendiendo en las últimas lecciones. Hemos preparado varias actividades para ayudarte a mejorar tu capacidad de usar el pasado simple y el pasado continuo, pero además dominar las palabras que debes usar si tienes un mishap o contratiempo. Así podrás comunicarlo sin dificultad a otros. Nuestra primera actividad consiste en ver si recuerdas el significado de las siguientes palabras. Te daré un tiempo para que pienses antes de ofrecerte la respuesta correcta. ¿Recuerdas el significado de trip over? Trip over significa tropezar. Luego tenemos pass out. Pass out. Pass out significa desmayarse. Flat tire. Flat tire. Un flat tire es un neumático desinflado, pinchado o ponchado. Run into. Run into. Run into tiene 2 significados muy importantes. Uno es chocar contra algo, run into a wall, por ejemplo, chocar con una pared, o encontrarse con alguien accidentalmente, o en buen dominicano, toparse con alguien. To spill. To spill. Usamos el verbo spill para derramar. Una bebida, por ejemplo. To fall down. To fall down. Significa caerse. Burn. Burn.
Como verbo, burn significa quemar y como sustantivo, quemadura. Después de haber visto nuestra primera actividad, quisiera dejarte con un texto que relata la historia de Víctor, un personaje el cual tuvo un mal día lleno de contratiempos o mishaps. Noten el uso del pasado simple y el pasado continuo, y el cambio que sufren los verbos al pasar de presente a pasado simple. Es importante que tomes nota de la manera más práctica posible, ya sea tomando una foto a tu pantalla o escribiendo las palabras, incluso grabando en forma de nota de voz para repasar las pronunciaciones luego. Veamos y escuchemos. Victor's terrible day. Victor had a terrible day yesterday. In the morning, he was preparing his favorite food when his daughter called from New Jersey. They talked for 30 minutes, so he let burn his pancakes. Victor wanted to drink fresh coffee, so he made some. The cup was too hot, so he spilled all of his coffee on the table. After breakfast, he was walking to his bedroom when he tripped over his dog, which was sleeping on the floor. Victor needed to go to the supermarket, so he was driving there when he got a flat tire. He didn't have any tools to fix it, so he called a taxi. When he was waiting for the taxi, a mysterious person stole his cards and his money. Victor was sad and upset. Fortunately, in that moment, he ran into his good friend Omar, who offered him a ride. Finally, a good moment, but in general, it wasn't a good day for Victor. Si no tuviste tiempo de anotar o si simplemente quieres reforzar y asegurarte de haber comprendido la historia, no te preocupes, vamos a escucharlo una vez más. Victor's terrible day. Victor had a terrible day yesterday. In the morning, he was preparing his favorite food when his daughter called from New Jersey. They talked for 30 minutes, so he let burn his pancakes. Victor wanted to drink fresh coffee, so he made some. The cup was too hot, so he spilled all of his coffee on the table. After breakfast, he was walking to his bedroom when he tripped over his dog, which was sleeping on the floor. Victor needed to go to the supermarket, so he was driving there when he got a flat tire. He didn't have any tools to fix it, so he called a taxi. When he was waiting for the taxi, a mysterious person stole his cards and his money. Victor was sad and upset. Fortunately, in that moment, he ran into his good friend Omar, who offered him a ride. Finally, a good moment, but in general, it wasn't a good day for Victor. ¿Qué les pareció la historia? Un ejemplo funcional de cómo relatar un día difícil de nuestra vida diaria en inglés. Ahora te pido que me acompañes a realizar el siguiente ejercicio. Selecciona A, B o C. Te voy a dar un tip. El contexto de la oración te ayudará a responder correctamente. Number 1. I was when somebody stole my backpack on the street. I was when somebody stole my backpack on the street. A. Going home from school. B. Trip over. Or C. Burning pancakes. La respuesta correcta es A. Going home from school. I was going home from school. Number 2. I was talking on the phone with a friend in my house when, and I had to go open it. I was talking on the phone with a friend in my house
when and I had to go open it. A. Someone knocked on the door. B. To run into a friend. Or C. To fall down on the floor. La respuesta correcta es A. I was talking on the phone with a friend in my house when someone knocked on the door. Number 3. My parents were when my mom fell down in public. My parents were when my mom fell down in public. A. Eating pizza. B. Walking down the street. Or C. Sitting on the couch. La respuesta correcta es B. My parents were walking down the street. Number 4. Victor was working on the computer when he completely spoiled it. Victor was working on the computer when he completely spoiled it. A. He went to school. B. Passed out. Or C. He spilled his coffee on the keyboard. La respuesta correcta es C. He spilled his coffee on the keyboard. Victor was working on the computer when he spilled his coffee on the keyboard. Y totalmente lo arruinó. Es muy común que usemos tanto el pasado simple como el pasado continuo para narrar historias. Recordemos que el pasado simple se usa para acciones que estaban en progreso en un punto en el pasado, mientras que el pasado simple se refiere a una acción que comenzó y terminó en una línea de tiempo pasada. El día de hoy, a través del relato de Víctor, vimos perfectamente cómo usarlos en una narrativa relacionada a percances. Luego, con los ejercicios que realizamos, pusimos en práctica la lectura comprensiva, la cual sin duda es importante a la hora de comprender la secuencia de un texto en un idioma extranjero, sobre todo en inglés. Ahora veamos por segunda vez la autoevaluación y date cuenta por ti mismo lo mucho que aprendiste hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can write a sentence that includes words related to stories and mishaps, such as run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. Puedo escribir una oración que incluya palabras relacionadas con historias y percances, tales como run into, burn, fall down, trip over, flat tire, etc. I can write at least 6 sentences using past simple and past continuous in order to narrate mishaps. Puedo escribir por lo menos 6 oraciones en pasado simple y pasado continuo para narrar percances. Hemos llegado a la parte final de la lección. Sinceramente espero que la hayan pasado muy bien y como de costumbre, a fin de que continúen aprendiendo desde casa, necesito que realicen la siguiente tarea, la cual estaremos revisando en la próxima clase. Toma papel y lápiz y anota lo siguiente.
Esta vez necesito que con la ayuda de tus profesores locales escribas 4 oraciones de tu propia inspiración usando el pasado simple y el pasado continuo. Eso sería todo de mi parte por hoy. Cuídense mucho. Behave and take care. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. En la clase anterior conversamos acerca del ensayo argumentativo. Ya sabemos que es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer al lector de las ideas expuestas, que su estructura cuenta con una declaración de tesis clara, concisa y definida que regularmente aparece en el primer párrafo, y que la tesis es una afirmación de veracidad argumentada cuya justificación depende de los razonamientos propuestos. Al hacer un análisis práctico de un ensayo se puede notar que en el primer párrafo encontramos una declaración de tesis clara, concisa y definida, donde tomamos el contexto revisando el tema de una manera general, tal como lo visto en la clase anterior. Para seguir practicando, identifica y subraya en el siguiente párrafo introductorio la declaración de la tesis. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. ¿Cuál es la tesis? Recuerda que es bueno discutir tus respuestas con tus compañeros y con tu maestro guía. Una vez hayamos identificado la tesis, explicamos por qué el tema es importante o exigencia, o por qué los lectores deberían preocuparse por el tema. En el párrafo introductorio siempre se explicará de qué trata el ensayo. Se hará de forma que atrape al lector para que éste continúe leyendo. Aparte de señalar el tema general, indicará también qué parte va a argumentar, si está a favor o en contra y por qué. Me encanta que desarrolles tus habilidades de comprensión. Estas te ayudan a no solo entender los textos, sino también a poder comunicar tus propias ideas sobre el mismo. Recuerda que el ensayo funciona entonces como un texto con cualidades literarias, descriptivas y reflexivas. Asimismo, es un instrumento para la persuasión y la búsqueda de reacciones individuales o masivas sobre temas o situaciones del presente político y social del mundo. Ahora bien, en otros momentos hemos hablado de argumentar y persuadir. ¿Cuál será la diferencia? Argumentar es convencer a alguien basado en presentar tu propuesta de forma clara y concisa. Persuadir significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando el conocimiento. Uno dirigido a su cerebro y el otro a sus sentimientos y emociones. Retomemos el texto de la clase anterior sobre la identidad. Título del ensayo: La identidad cultural en los países de América Latina. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, donde el proceso de globalización cultural avanza de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. Es necesario entender que este proceso
ha traído consigo la búsqueda por una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. En la mayoría de los casos, esto se debe al creciente uso del Internet, que ha pasado a formar parte de la vida cotidiana. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Esta realidad suscita interrogantes profundas sobre la estabilidad social, que es amenazada por posturas superficiales y pragmáticas. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. La identidad cultural en los países de América Latina es el resultado de un conjunto de intereses, códigos y rituales que es compartido por la mayoría de gente en una determinada nación. Cuando se toma conciencia de esto, es más fácil plantearse una meta personal, teniendo en cuenta que compartimos los mismos derechos y libertades. Solo de este modo seremos capaces de reivindicar y mantener nuestra cultura de una manera ética y organizada. ¿Sabes cuál es la finalidad de este ensayo? Espero que tu respuesta se acerque a que el autor quiere demostrar que, en la actualidad, el proceso de globalización cultural avanza de una manera palpitante. Es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol en el mundo, que pensemos acerca de nuestra identidad, para que de este modo establezca los objetivos y nos planteemos una misión en particular. Por lo tanto, en este ensayo argumentativo, su finalidad es incitar en el lector una inclinación hacia la opinión del autor. Ya marcaste la tesis. Enumeremos ahora algunos argumentos. Los países que conforman América Latina han pasado por una serie de etapas desde su independencia. La construcción de una identidad nacional depende mucho de los esfuerzos de cada gobierno, pues son los funcionarios públicos quienes ponen el ejemplo. Hoy en día, la sociedad moderna prioriza antivalores como la competencia, el materialismo y la insolidaridad. Todo esto en función de la moda consumista y el hedonismo. Es aquí donde la identidad cultural cobra más valor, permitiendo que las personas se entiendan como parte de un conjunto y trabajen en función del progreso y desarrollo sostenible. ¿Qué quiere demostrar el autor?
demostrar. Es necesario entender que este proceso ha traído consigo la búsqueda de una identidad cultural, la cual muchas veces entra en conflicto con tendencias extranjeras y la influencia de los medios de comunicación a nivel internacional. Al margen de creencias religiosas, existen conmemoraciones anuales como la Semana Santa, que están acompañadas de varios elementos de gran riqueza cultural. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de encontrar aromas, sonidos, comidas, vestimentas y otras simbologías que son propias de su país. Esto es muy importante, dado que la identidad personal siempre está sujeta a cambios y debe ser reconquistada de forma continua. En la clase de hoy explicaremos las resistencias en serie y paralelo, pero antes estudiaremos algunos conceptos y reglas de interés sobre la terminología de circuitos. Presta mucha atención. Nodo. Una unión en donde dos o más elementos se conectan. En el esquema se muestran 4 nodos con los puntos negros al centro. Rama. Las ramas son las conexiones entre los nodos. Una rama es un elemento, resistor, capacitor, fuente, etc. El número de ramas en un circuito es igual al número de elementos. Hay 6 ramas en este circuito, una por cada elemento. Circuito. La palabra circuito viene del círculo. Un circuito es una colección de componentes reales, fuente de poder y fuentes de señales, todas conectadas de modo que la corriente pueda fluir en un círculo completo. Circuito cerrado. Un circuito es cerrado si el círculo está completo, si todas las corrientes tienen una trayectoria de regreso a donde iniciaron. Circuito abierto. Un circuito es abierto si el círculo no está completo, si hay algún hueco o apertura en la trayectoria. Cortocircuito. Ocurre un corto cuando una trayectoria de baja resistencia está conectada a un componente. El resistor tiene la trayectoria prevista para la corriente, la cual se desvía de su trayectoria esperada, a veces con resultados dañinos. El alambre provoca un cortocircuito sobre el resistor al proporcionar una trayectoria de baja resistencia para la corriente. Haces un circuito al cerrar la trayectoria de la corriente, como cuando enciendes un interruptor. Romper un circuito es lo opuesto. Apagar un interruptor rompe el circuito. Malla. Una malla es un circuito cerrado que no tiene otros circuitos cerrados dentro de ella. Puedes pensar sobre esto como una malla para cada ventana abierta de un circuito. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Hay 3 mallas en el circuito, una por cada ventana abierta dentro de él. Nodo de referencia o tierra. Tierra. El nodo de referencia suele referirse como la tierra. Una estaca de metal clavada en el suelo junto a una casa. El cable sujetado a la estaca se curva hacia la derecha para proporcionar la referencia de seguridad de tierra para el sistema eléctrico de la casa. Algunas veces se sujeta el cable de tierra a una tubería de agua cuando éste desaparece en el suelo. El concepto de tierra tiene 3 significados importantes. Número 1. La tierra es el punto de referencia a partir del cual se miden los voltajes. Número 2. La trayectoria de la corriente eléctrica de regreso a su fuente. Y número 3. Una conexión física directa a la tierra, la cual es importante para la seguridad. Escucha con atención las informaciones siguientes.
Gustav Robert Kirchhoff, nacido en 1824, fue un matemático y físico alemán con notables aportes en los circuitos eléctricos, que son de notable importancia y utilidad en la ingeniería eléctrica. Kirchhoff encontró la forma correcta de reducir circuitos en otros más sencillos. Para ello, enunció dos leyes. Las leyes de Kirchhoff. Estas describen el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Primera regla de Kirchhoff. La primera regla se basa en el principio de la conservación de la carga. Establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. La representamos con la siguiente ecuación. Sumatoria de corriente adentro es igual a sumatoria de corriente afuera. También llamada ley de los nodos, sostiene que, como consecuencia de la conservación de la carga, la suma de todas las intensidades que llegan es igual a las que salen. Es importante tener en cuenta que la carga se mide en coulombios, la corriente en amperios y el tiempo siempre en segundos. En dado caso, también es importante advertir que esta primera ley únicamente es válida si la densidad de carga eléctrica siempre es constante. Es decir, si aumenta el voltaje u otras variables, no se cumple lo establecido en la primera ley de Kirchhoff. Por ende, para probar esta ley es necesario mantener controlado el circuito eléctrico sin altibajos. Ley del voltaje de Kirchhoff o segunda ley. La ley de voltaje de Kirchhoff dice: alrededor de una malla, la suma de subidas de voltaje es igual a la suma de bajadas de voltaje. O sea, en todo circuito eléctrico cerrado ocurre que las sumas de las tensiones de una batería siempre son iguales a la suma de las caídas de tensión de cada una de las resistencias de dicho circuito. La ecuación es sumatoria de V de subida igual a sumatoria de V de bajada. O sea, que la sumatoria de los voltajes de subida es igual a la sumatoria de los voltajes de bajada. Esta ley se explica por el hecho de que una carga no regresa a su punto de inicio por la disipación de la energía. Dicho de otra manera, la energía emitida por una batería en un circuito se va consumiendo entre sus distintas resistencias. La pérdida de esta energía es equivalente a la suma de diferencia de potencial de todas las resistencias. Las leyes de Kirchhoff se aplican al estudio de las resistencias en serie y paralelo, que veremos a continuación. Resistores en series es cuando la corriente que circula a través de cada uno de los componentes es la misma, y el voltaje a través del circuito es la suma de los voltajes a través de cada componente. Cuando varias resistencias se conectan una a continuación de la otra, como se muestra en la imagen, se dice que están conectadas en serie. Lo que caracteriza a este circuito, según las leyes de Kirchhoff, es: número 1, que la corriente que circula por todos los elementos que lo componen es la misma. Número 2, el voltaje que suministra la batería es igual a la suma de los voltajes en cada una de las resistencias, que es lo mismo. V es igual a intensidad de corriente por resistencia 1 más intensidad de corriente por resistencia 2 más intensidad de corriente por resistencia 3. Número 3. La resistencia que puede sustituir a las que están asociadas en serie es igual a las sumas de las resistencias de cada uno de los resistores. Para 3 resistores conectados en serie, la resistencia equivalente a las 3 la encontramos con la siguiente fórmula. RT es igual a R1 más R2 más R3. La resistencia equivalente de varios resistores conectados en serie es igual a la suma de las resistencias de los resistores que intervienen en el circuito.
Victor's terrible day. Victor had a terrible day yesterday. In the morning, he was preparing his favorite food when his daughter called from New Jersey. They talked for 30 minutes, so he let burn his pancakes. Victor wanted to drink fresh coffee, so he made some. The cup was too hot, so he spilled all of his coffee on the table. After breakfast, he was walking to his bedroom when he tripped over his dog, which was sleeping on the floor. Victor needed to go to the supermarket, so he was driving there when he got a flat tire. He didn't have any tools to fix it, so he called a taxi. When he was waiting for the taxi, a mysterious person stole his cards and his money. Victor was sad and upset. Fortunately, in that moment, he ran into his good friend Omar, who offered him a ride. Finally, a good moment, but in general, it wasn't a good day for Victor. ¿Qué les pareció la historia? Un ejemplo funcional de cómo relatar un día difícil de nuestra vida diaria en inglés. Ahora te pido que me acompañes a realizar el siguiente ejercicio. Selecciona A, B o C. Te voy a dar un tip. El contexto de la oración te ayudará a responder correctamente. Number 1. I was when somebody stole my backpack on the street. I was when somebody stole my backpack on the street. A. Going home from school. B. Trip over. Or C. Burning pancakes. La respuesta correcta es A. Going home from school. I was going home from school. Number 2. I was talking on the phone with a friend in my house when, and I had to go open it. I was talking on the phone with a friend in my house when, and I had to go open it. A. Someone knocked on the door. B. To run into a friend. Or C. To fall down on the floor. La respuesta correcta es A. I was talking on the phone with a friend in my house when someone knocked on the door. Number 3. My parents were when my mom fell down in public. My parents were when my mom fell down in public. A. Eating pizza. B. Walking down the street. Or C. Sitting on the couch. La respuesta correcta es B. My parents were walking down the street. Number 4. Victor was working on the computer when he completely spoiled it. Victor was working on the computer when he completely spoiled it. A. He went to school. B. Passed out. Or C. He spilled his coffee on the keyboard. La respuesta correcta es C. He spilled his coffee on the keyboard. Victor was working on the computer when he spilled his coffee on the keyboard. Y totalmente lo arruinó. Es muy común que usemos tanto el pasado simple como el pasado continuo para narrar historias.
Recordemos que el pasado simple se usa para acciones que estaban en progreso en un punto en el pasado, mientras que el pasado simple se refiere a una acción que comenzó y terminó en una línea de tiempo pasada. El día de hoy, a través del relato de Víctor, vimos perfectamente cómo usarlos en una narrativa relacionada a percances. Luego, con los ejercicios que realizamos, pusimos en práctica la lectura comprensiva, la cual sin duda es importante a la hora de comprender la secuencia de un texto en un idioma extranjero, sobre todo en inglés. Eso sería todo de mi parte por hoy. Cuídense mucho. Behave and take care. See you next time.